Bueno, seguimos en el apasionante mundo de la síntesis orgánica, obtener moléculas para darles diferentes usos. Uno de los objetivos de la síntesis es justamente eso, obtener moléculas. Pero claro, para eso hay que saber predecir de pronto cómo podrían reaccionar las moléculas. Eso es lo que estamos tratando de hacer al sumar el análisis retrosintético a la siguiente parte que estamos desarrollando siempre, que es la síntesis. Hoy la secuencia 11B, que tiene que ver con la síntesis de nuestra molécula objetivo, que es esta. En el video 11A hicimos la retrosíntesis y con base en ello vamos a construir entonces la síntesis de esta molécula. ¿Listo? Si ustedes recuerdan entonces, hablábamos en principio de la acetofenona y decíamos que la acetofenona podemos sintetizarla a partir del benceno en una reacción con el cloruro de etanoilo en presencia de cloruro de aluminio, un ácido de Lewis, y eso es una reacción de Friedel-Crafts dentro del gran tema de la sustitución electrofílica aromática. Bueno, en ese sentido entonces se formará el producto de la reacción de Friedel-Crafts, la acetofenona o 1-feniletanona o metilfenilcetona. Nombre común, acetofenona. Según los textos, aproximadamente 61-62% de rendimiento tiene esa reacción. ¿Para qué nosotros formábamos esa acetofenona? Esa acetofenona, decíamos que este carbono alfa, es un carbono alfa al carbonilo. Los hidrógenos que están sobre ese carbono alfa presentan una acidez importante. Por eso, y voy a volverlo a escribir acá para retomar el proceso, esa acetofenona vamos a tratarla con una base. Con una base. Esa base puede ser, por ejemplo, se recomienda una base no muy fuerte. Puede ser, por ejemplo, el etóxido de sodio, que es una base que no es tan fuerte y da buenas reacciones. ¿Reaccionará con quién? Con uno de esos hidrógenos en carbono que está en el carbono alfa. Con uno de ellos, aquí hay 3. Reaccionará con uno de ellos. La base reaccionan con los protones. ¿Y qué nos va a dar? Estoy escribiendo vamos a ir queda un ion, ¿cierto? Esos electrones libres allí sobre ese carbono empiezan a resonar, esto se empieza a mover, quiere decir que entonces aquí yo no escribo el doble enlace, sino escribo un enlace de esta manera, ilustrando el movimiento electrónico. Esto estará negativo. Estoy ilustrando, repito, ese movimiento electrónico. Y estos se llaman, de manera general, iones enolato. Iones enolato, ¿cierto? ¿Debido a qué? A la reacción inicial de uno de esos
hidrógenos ubicados en el carbono alfa al carbonilo reaccionan con una base y propician la formación de esos iones enolato. ¿Con quién va a reaccionar esos iones enolato? Si ustedes recuerdan, en el análisis retrosintético, una de las estructuras claves era el propanal, un aldehído en donde ese carbono carbonílico es electrofílico. De tal manera, entonces, están dadas las condiciones para que se dé esa resonancia electrónica en el ion enolato y a partir de allí se produzca una adición nucleofílica sobre el carbono carbonílico del propanal para producir entonces la fusión de esa molécula. Vamos a escribir lo que se puede formar a partir entonces de esa reacción. Tenemos el benceno. Con este movimiento electrónico vuelve y se forma el doble enlace, el carbono alfa, y en rojo voy a escribir el nuevo enlace que se forma, que permite la fusión de la molécula, el oxígeno y los otros carbonos del propanal. En ese sentido, entonces, hemos fusionado la molécula. Comparemos. Tenemos el esqueleto carbonado, es decir, el número de carbonos correspondientes, esqueleto carbonado se llama, es el mismo número de carbonos que tenemos allí. Tenemos los dos grupos funcionales, el carbonilo, el grupo hidroxi, bueno, no está como tal aún, pero en esta reacción solo nos falta pues que se formalice un hidrógeno sobre ese oxígeno para tener la misma molécula objetivo. Mecanísticamente, leyendo sobre la reacción, ustedes, si observan acá, cuando reacciona el etóxido de sodio, que es la base, con ese hidrógeno, pues aquí ¿qué se va a formar? Se va a formar una molécula de etanol. Etanol. Algunos textos proponen que esa molécula de etanol puede protonar, es decir, este hidrógeno puede reaccionar sobre este oxígeno para protonarlo, vuelve y se genera etóxido de sodio y hay base en el medio para que se siga formando ese ion enolato. O, si usted quiere, podríamos agregar unas cantidades de ácido muy bien medidas, midiendo el pH correspondiente, unas gotitas de ácido para asegurar esa protonación. Pero en todo caso, ese ácido en cantidades muy pequeñas para que no vaya a ocurrir algo inesperado en la reacción. De esa manera, mis estimados estudiantes, entonces hemos propuesto una ruta de síntesis para esta molécula objetivo, que es una molécula que ya tiene dos grupos funcionales, un grupo carbonilo, un grupo hidróxido, y hace parte entonces de los compuestos carbonílicos beta hidroxilados, que es entonces el tema en que estamos actualmente. Esa es pues la síntesis de esa molécula. Gracias.